Puede darse el caso, y se da con frecuencia, que el objeto no es apto por su naturaleza para el uso y goce por parte de los condóminos. Esto sucede a pesar de las herramientas jurídicas que el texto legal confiere a los condóminos, a los cotitulares. Recuérdese que el artículo 1986 confiere a cada uno de los condóminos las facultades de usar y gozar del objeto, ya sea de manera individual o de manera conjunta. Por otra parte, el artículo que sigue, el 1986, confiere la facultad de convenir, es decir, de celebrar un convenio entre los condóminos, en virtud del cual se puedan atribuir el uso y el goce exclusivo, sea por fracciones, es decir, por sectores materialmente determinados, lo que puede ocurrir en caso de un lote de considerables extensiones, es decir, de un campo que se pueden atribuir a cada uno de los condóminos determinada cantidad de hectáreas. O también puede hacerse en consideración al tiempo, es decir, convenir el uso y goce de manera exclusiva, pero alternado en el tiempo. Como se dijo, pese a estas herramientas legales, puede darse el caso que por razones atinentes al objeto no resulte apto para el uso y goce. Puede tomarse por caso el condominio entre 4 personas cuyas familias, por ejemplo, son medianamente numerosas, tampoco es necesario buscar ejemplos extremos, tómese por caso 4 condóminos, todos casados con 2 hijos de cada matrimonio, hace un total de 16 personas. Y el uso o el goce, el uso precisamente entre 16 personas se hace prácticamente inviable en algunos casos debido a la falta de comodidad. Y la posibilidad de turnarse en el uso permitiría a cada familia usar ese inmueble una semana y luego tener 3 semanas de espera que los utilizaría otra familia. Tampoco prácticamente sería viable. Entonces, para esta hipótesis, que se presenta con frecuencia, porque recuérdese que el condominio deriva en muchos casos de la indivisión hereditaria, es decir, esta hipótesis de 4 condóminos puede derivar de un antiguo propietario que falleció y los hijos heredaron este inmueble. Entonces, para este caso se prevé la posibilidad de someter el objeto al régimen de administración y tomar las decisiones mediante voto, para lo cual resulta suficiente el voto de la mayoría absoluta para aprobar una propuesta, para aprobar una decisión. Pero para el análisis del sistema de administración conviene tener a la vista algunas normas, por eso voy a compartir una pantalla con las normas mencionadas. Se nota entonces que en la parte superior se han transcrito las normas aludidas, el artículo 1986, que faculta a los condóminos a usar y gozar del objeto. Dispone que pueden usar y gozar de la cosa común, sea de manera conjunta o sea de manera individual. Y también, como se dijo, está permitido el convenio de uso y goce, que puede hacerse de manera alternada, es decir, mediante espacios de tiempo, o de manera exclusiva y excluyente sobre determinadas partes materiales. Pero repito, puede darse la situación que dispone el artículo 1993, y se da en la práctica, el caso en el cual no es posible el uso y goce en común por razones atinentes a la propia cosa. Entonces el ejemplo es un inmueble, una casa de dimensiones reducidas,
que debido a la cantidad de condóminos y más aún a la cantidad de personas que usan porque integran el grupo familiar del condómino, el uso y goce prácticamente se hace imposible, tal como se dispone en la primera parte. Para tal hipótesis, la solución que brinda el artículo 1993 y el artículo que sigue es la posibilidad de reunirse en asamblea que debe ser convocada por cualquiera de los condóminos. Cualquiera puede tomar la iniciativa y convocar a esa asamblea. La convocatoria, por supuesto, debe cursarse a la totalidad de los condóminos. Y en esta asamblea, reunidos los condóminos, deben decidir si la someten a un régimen de administración dentro de los cuales se consagra o se considera también la posibilidad de entregar el objeto en arrendamiento, es decir, o bien nombrar un administrador para que administre ese inmueble o directamente arrendarlo, para lo cual basta con el otorgamiento del contrato por parte de los condóminos. Obsérvese el artículo 1994 lo que dispone. Todos los condóminos deben ser informados de la finalidad de la convocatoria y citados a la asamblea en forma fehaciente, es decir, que hace fe. El modo más económico es mediante una carta documento, claro que también puede hacerse con un escribano. Y con anticipación razonable, es decir, debe estarse a la circunstancia del caso para permitir que todos los condóminos estén presentes en esa asamblea. Luego se dispone que la resolución de la mayoría absoluta, es decir, más de la mitad, suele decirse la mitad más uno, el 51%, pero también puede ser el 50,1% o el 50,01%. Cualquier porcentaje que supere el 50% ya configura la mayoría absoluta. Y se indica entonces que la mayoría requerida para adoptar una decisión es la mayoría absoluta de los condóminos computada según el valor de las partes indivisas, es decir, no por cantidad de condóminos, sino por el porcentaje que a cada uno le corresponde. Y esta mayoría absoluta es válida aunque corresponda a uno solo. Es decir, que si un solo condómino en su patrimonio cuenta con el 51% o el 60%, este solo condómino ya puede tomar las decisiones. Y como ocurre en todo régimen de asamblea, la resolución adoptada por la mayoría que se indicó, es decir, mayoría absoluta de partes indivisas, obliga a todos. Es decir, esto es el principio de cualquier asamblea. La resolución aprobada por mayoría es obligatoria para la minoría disidente y también para los ausentes. Y en caso de empate, es decir, en el ejemplo que se indicó, cuando hay 4 condóminos por partes iguales, porque deriva de un estado de indivisión hereditaria, es decir, el 25% para cada uno, si 2 condóminos votan favorablemente, en el sentido de aprobar una propuesta y los otros 2 se oponen, se configura el empate y por cualquiera de los sistemas conocidos para que decida la suerte, se debe resolver esta discrepancia. Bien, queda entonces explicado el régimen de administración del condominio que se utiliza, repito, de manera subsidiaria. Es decir, en principio no es necesario someter el objeto a este régimen de administración. Basta con las disposiciones del artículo 1986 y 1987. Pero si se configura la imposibilidad en el uso y goce, entonces debe pasarse sí a este régimen de administración. Dejo de compartir la pantalla. Espero que les haya sido de utilidad
el comentario y les doy las gracias por permitirme estar con ustedes.